el rol estratégico de la Bolsa de Valores de Guayaquil en los mercados de capitales. Básicamente vamos a hablar de conceptos fundamentales, el papel de la Bolsa de Valores en la integración de mercados, los factores impulsores y beneficios de la integración de mercados, estudio del caso Amerca, desafíos, oportunidades y conclusiones. ¿Qué son los mercados de valores? Los mercados de capitales, solamente de muy breve. Los mercados de capitales, el mercado financiero, hay que tenerlo claro, es el mercado de la intermediación y de la desintermediación. ¿Quién en el mercado financiero intermedia? Los bancos. Ellos están en la mitad entre los inversionistas, los depositantes, y con esos recursos prestan, colocan dinero. Los mercados de capitales es todo lo contrario. Los mercados de valores es una clara desintermediación. Las bolsas de valores no captan recursos, no prestan dinero, peor garantizan. Las bolsas de valores donde los inversionistas y los emisores son empresas, deudores, que con el banco se llama una empresa deudora, en el mercado de valores es un emisor de títulos de deuda en una estructura que va acorde a las características de la capacidad de pago de esa empresa con una calificación, y a través de una casa de valores coloca esos títulos valores o coloca títulos de contenido de participación, acciones en el mercado de valores. Y los inversionistas, a través de otra casa de valores que la representa, toma la opción de invertir o no invertir. Básicamente es eso. Con un tema fundamental. La banca en este país y en general en el mundo es banca comercial. Capta recursos de corto plazo, en términos generales. Algo toma en largo plazo y mucho de lo que toma en largo plazo de esa porción va al mercado de valores a colocar títulos valores para levantar recursos a largo plazo. Por lo tanto, son los mercados de valores, las bolsas de valores, los sitios donde se gestionan y se capturan recursos para estos emisores para financiamiento normalmente de largo plazo, con características dependiendo de tasas fijas o tasas variables. Ok, la estructura del mercado, está la ley del mercado de valores. No es una ley de compañías, es una ley específica para el mercado de valores. Y hay que tener claro, de acuerdo a la norma en este país, ahí se hace solamente lo que dice la ley, no es interpretativo. Está la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, y de esa que emite las normas en base a lo que dice la ley, la superintendencia, el juez de cuenta, el órgano controlador del mercado de valores, que no es solamente del mercado de valores, es de las compañías, correcto, y del mundo de los seguros. Y pues en el mercado de valores están las bolsas de valores, los depósitos centralizados de valores, que son los que el día de hoy compensan, así como en el sector bancario está el Banco Central, en el sector del mercado de valores está el depósito, que puede ser privado o público, está el privado y el público. El público es el Banco Central del Ecuador, que tiene un depósito y que con el depósito público se transan alrededor del 25% de las transacciones, se hace la compensación y la custodia de todo lo que es el mercado de valores. En el privado está la diferencia y ejerce la misma función y es decisión del emisor y indudablemente también del inversionista, en donde quiere que esos títulos valores que están desmaterializados se lleve la custodia de ellos. Las calificadoras de riesgo, que lógicamente emiten una opinión sobre el flujo de las probabilidades de pago, el flujo de fondos que va a tener, qué tan cierto, qué tan posible es que esa estructura pague, y eso va con una calificación que va desde AAA hasta C, por decirlo, triple C. En el Ecuador en general los títulos son de AAA, AA, A, y así está estructurado y así califican las calificadoras, que son instituciones que están debidamente supervisadas y que tienen toda una metodología. Algunas de ellas tienen también asistencia de calificadoras internacionales para
para todo este proceso de calificación. Los emisores, que ya lo expliqué, y los inversionistas. Y las casas de valores que gestionan o representan o emisores inversionistas y que van a las bolsas de valores a las transacciones. Con una referencia importante, las bolsas de valores dentro de la ley tienen la facultad y la obligación de autorregular el mercado. No quiero entrar mucho en profundidad en este tema, pero es muy interesante que hoy la ley, el día de hoy, establece claramente que los directorios de las bolsas de valores, en las sillas que están en ese directorio, no pueden haber más de un 30% de los directores que están en la bolsa de valores que pertenezcan al sector interno. Sector interno se llaman casas de valores. ¿Y por qué? Porque en ambas bolsas de valores, las casas de valores están en alrededor entre el 60 y el 70% que tienen la participación accionarial en las bolsas. Por lo tanto, para no crear un conflicto, porque además las bolsas supervisan a las casas de valores, mínimo el 70% de los directores de las bolsas de valores tienen que venir de sectores externos o independientes que no tengan relación con el mercado de valores. Conocimiento indudablemente, experiencia también, pero no puede tener una vinculación o relación con las casas de valores. Eso le permite actuar a los directorios, donde la ley establece que es el máximo órgano de gestión, administración, gobierno, de una manera independiente. Ok, dijimos, ¿quiénes pueden emitir? ¿Qué títulos se emiten? ¿Renta fija o renta variable? Renta fija, otro actor importante del mercado de valores son los títulos del gobierno, sector público. El sector público, y me dicen aquí en el Ecuador es solamente donde el sector público emite títulos valores de deuda interna. No, señores. En todas partes del mundo, los gobiernos, en sus planes, con claras definiciones si son para programas, para desarrollo, para proyectos, emiten títulos de deuda, ¿correcto? Normalmente debería de ser así. Y el mercado de valores, además ese título tiene una calificación, y es el mercado de valores, sus inversionistas los que toman ese título valor, invierten en ese título valor. En renta fija el sector público, el sector privado también emite. Sector privado, ya vamos a hablar muy brevemente para tratar de cubrir los temas objetivos de esta presentación, pero el sector privado emite y uno dice solamente las grandes empresas. Yo he escuchado que están en el mercado de valores. No, hay empresas medianas y hay empresas pequeñas que han emitido en el mercado de valores. Empresas pequeñas, voy a dar un ejemplo, Empanadas del Paco, emiten en el mercado de valores. Empresas y corporaciones grandes emiten títulos de deuda en el mercado de valores, ¿correcto? Un Difare, un Pronaca, ¿correcto? Ray-Ban Pack, Corporación El Rosado, etcétera, etcétera. Pero también tenemos empresas que emiten títulos de deuda como Corporación Fernández, como Plásticos del Litoral y muchas más. Quiero aclarar algo que es importante a ustedes y aprovecho normalmente estos foros. Cuando sale una noticia y se dice una empresa cayó en default o está vencido en el mercado de valores, no es que está vencido solo en el mercado de valores. Una empresa normalmente en su estructura de financiamiento tiene deudas con la banca y con el mercado de valores. Es un poco el combinar la estructura de financiamiento. No hay empresa que solamente tenga financiamiento con el mercado de valores. Por lo tanto, cuando tiene un vencido, es evidente que está vencido en el mercado bancario también. La diferencia es que en el mercado de valores no es un solo prestamista, no es un solo inversor el que le ha dado todos esos recursos en ese título de deuda que emitió la empresa, sino que son muchos inversionistas. Y la ley dice claramente que si hay
un vencido, entre otras cosas, como un cambio de accionistas o una situación que afecte a ese emisor, es obligación de las bolsas de valores hacerlo conocer públicamente. Hecho relevante. Las bolsas anuncian, se quedó vencido. Lógicamente, cuando es un banco, el banco no le va a decir al emisor, espérate, estás vencido, voy a llamar al periódico para que anuncie que te has quedado vencido conmigo. ¿Eso pasa? No, es evidente, porque la relación es directamente entre ese deudor, emisor, y el banco. Y ahí viene tu proceso de negociación y estructura. Por lo tanto, para que se pueda comprender, en los mercados de valores, no aquí, en todas partes del mundo, se deben de conocer los hechos relevantes. ¿Por qué? Para proteger al inversionista. Y lógicamente tiene mecanismos para ese proceso de reestructuraciones, arreglos, pagos, etcétera, etcétera. Y renta variable, brevemente, son los títulos, valores que emiten las empresas de contenido de participación, las acciones. Hay casos en este país que tienen en el mercado de valores sus acciones se han registrado y se transan. Sí, voy a ser breve. Los bancos. Probablemente el 90% de los bancos, sus acciones están en el mercado de valores. No los quiero enumerar todos, pero pongan el banco más grande del país, al segundo, al tercero, y todos están con sus títulos valores en el mercado de valores. Los títulos de acciones. ¿Quién los custodia? El DCVALE. Antes de la crisis y después de la crisis, lo cual demuestra la fortaleza del depósito. ¿Quiénes también tienen acciones en el mercado de valores? Empresas. Supermaxi. Y también es lo mismo que acabo de decir con respecto a los bancos. ¿Correcto? Entonces, hay empresas y empresas del sector financiero bancario como del sector real, y no es solamente dicho Supermaxi, está la Cemento Nacional, la cervecería, que tienen sus títulos en el mercado de valores. Y para terminar este proceso, esos títulos de deuda, han habido empresas que empezaron haciendo emisiones de títulos de deuda, han estructurado su desarrollo a lo largo de los últimos 20 años en el mercado de valores, con deuda bancaria, con deuda de estructuras de capitales del mercado de valores, y que hoy día ya han pasado a otra instancia mucho más interesante, que es registrar sus acciones en el mercado de valores y ya hacer emisiones de acciones en el mercado de valores. Esto es importante. Mercados grandes en el mundo, lo sabemos, muy desarrollados, muy profundos, muy estructurados, grandes volúmenes. Están los que se hablan normalmente y queremos comparar Ecuador con ellos. No, hay que compararse primero con aquellos que están en la región, qué pasa en Centroamérica, qué pasa en Chile, qué pasa en Panamá, qué pasa en otros mercados, correcto. Pero en esos mercados han habido crisis, por supuesto que han habido crisis. Y han habido crisis con calificadoras de riesgo, por supuesto. Ustedes, algunos que les gusta ilustrarse y estudiar, el 2008, que es relativamente reciente, la crisis más severa en los mercados mundiales, uno de los temas que fue fundamental fueron esos papeles, los subprime, y las calificaciones de riesgo que tuvieron. Y eran AAA. En esos mercados. Importancia de la integración económica y global, básicamente los beneficios de una integración de mercado, un crecimiento económico sostenido y sistemas y desafíos y soluciones. Los beneficios de abrirse a otros mercados de valores va con aumentos de liquidez, indudablemente. Estamos sintiendo el día de hoy, pero no es un tema de ahora, pero sí muy claramente entendido, que la liquidez en este país está muy restringida. Y son temas estructurales, no de capricho. Y esos temas de liquidez estamos obligados
ahora más que nunca, como ahora la Junta reacciona, estamos trabajando en integración y en temas de aperturas de mercados de valores, ¿correcto? Diversificación de los financiamientos y fuentes y las eficiencias, indudablemente. Esto lleva a eficiencia. El que vengan operadores remotos que se le llaman casas de valores, en el sentido que se registren aquí, que puedan emitir títulos que están en otros mercados, se puedan negociar aquí y al revés. Siendo el Ecuador un país dolarizado y un país que no hablo en este momento, sino en general, las tasas de interés que han emitido esos títulos valores han sido más atractivas de aquellas que estructuralmente emitían en los mercados internacionales. Oportunidades comerciales, aumento de inversión extranjera, estabilidad y, lógicamente, ¿cuál es el desafío para todo ello? Reglamentación. Yo dije al principio, la ley es clara, se hace lo que dice la ley en el mercado de valores. No hay interpretación, por más que sea sector privado. Por lo tanto, hay que cambiar temas legales, normativos, regulatorios. La Bolsa de Valores Guayaquil, ¿qué ha hecho respecto a eso? Lleva 4 años trabajando fuertemente en esto. Cuando en el 2022, en el gobierno anterior, gestionaban el tema de la ley de inversiones, a pesar de que las dos bolsas coordinadamente queríamos gestionar con el gobierno, nunca tuvimos la oportunidad. Aquí hay algunos representantes de gremio. Nunca pudimos llegar directamente donde ellos, a proponer cambios en esa ley de inversiones que hacía referencia a los temas que eran de mercado de valores. Esa ley de inversiones hablaba de qué, de zonas francas, de temas de digitalización, de alianzas público-privadas, y mercado de valores, y el mercado de valores no decía nada. Y ahí hay que hablar de temas de mercados secundarios, hay que hablar de mercados de integración, hay que hablar de muchos aspectos que requiere que se cambien esas normas para permitir el crecimiento. Y ustedes dicen, ¿y cuál es el crecimiento? Porque me hablan mucho de la teoría del crecimiento. ¿Cómo se miden los mercados de valores? Lo que se transa en un año con respecto al PIB de ese país. En Ecuador, más o menos, el año pasado fueron 13.700, 13.500 millones de dólares en transacciones en el mercado de valores. Con el PIB que tiene el país, 107, 108 mil millones, esto era 12%. 2021 fue el año que llegó más, la proporción del porcentaje fue del 15%, 15.700 millones de dólares. De ahí, consecuencia de los procesos 2022 y 2023, hemos estado en el mismo nivel, 13.700 millones de dólares. Pero eso es bastante, eso es muy poco. Y eso demuestra las oportunidades. En Chile, no hablemos de Nueva York, hablemos de Chile, Colombia, Perú. ¿Cuánto se transa en ese mercado de valores? En Chile más del 100% del PIB en un año, del PIB chileno. En Colombia también, en Perú cercano al 90%. Y tiene que ver mucho con temas que se tienen que gestionar en los cambios regulatorios. Tendencias globales, que eso es lo que hay que ver. Todo lo que es digitalización, usos de tecnologías financieras, fintech, mayor enfoque en la sostenibilidad, indudablemente, que tiene que ver con temas temáticos de sostenibilidad, bueno, verdes, azules, de género, etcétera, etcétera. Muy breve, voy a decir 2 cosas aquí. Hace poco tiempo tuvimos una invitación y fuimos las bolsas de valores de América, ya lo voy a explicar brevemente, y la bolsa de valores del Ecuador, la de Guayaquil como la de Quito, fuimos a, esto fue hace un mes atrás o menos, fuimos a la China a ver los mercados de valores en China. Estuvimos en Hong Kong, Shenzhen y Shanghai. Y muy breve, no tuvimos, o sea, me refiero el mensaje cuál era, tuvimos reuniones, vimos temas. Shenzhen es una ciudad que se la llama el Silicon Valley del Asia y es verdaderamente impresionante, ¿no? Es una ciudad que hace 40 años atrás era una aldea de pescadores, hoy día es una ciudad de alrededor de 15 millones de habitantes y todo el desarrollo tecnológico de ese país está centrado en esa ciudad. Y todo lo que es tecnologías y estas startups y las nuevas patentes tecnológicas, todo esto que está liderando en el mundo, lo está generando China.
No estamos hablando del tema político, estamos hablando de lo que está pasando en el mundo, donde están esas economías. Y al final, la conclusión de todo este proceso que conversábamos con ellos, que repito, fueron países como Costa Rica, Panamá, fue El Salvador, Honduras, Guatemala, y decíamos, en sus experiencias, la transformación de los mercados de valores, ¿por dónde van? Y fueron tres cosas: cambios normativos, tecnología, educación financiera y bursátil. Tienen que trabajar fuertemente en esos tres temas a lo largo del tiempo para que puedan generarse desarrollos en los mercados de capitales y especialmente con las herramientas de tecnología, indudablemente. El papel de la bolsa de valores en la integración de mercados. Lógicamente, nuestra visión es facilitar, visión que está establecida, aprobada por su directorio, conocida por la Junta General de Accionistas, es facilitar la operatividad y la escalabilidad de las casas de valores, el acceso a recursos financieros para los emisores y ampliar el universo de los inversionistas. ¿Qué tenemos el día de hoy? La bolsa tiene alianzas estratégicas con The Global Compact, con America, con Sustainable Stock Exchange Initiative, con la FIAB, que es la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores. Somos miembros tanto de America como de la FIAB, somos miembros de Climate Bonds y también tenemos asociación con Valora, que es una empresa española que tiene que ver con y que en este país a emisores del sector bancario y real asesora en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad.